Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos. Ya estamos en comunicación con Santiago Míguens. Él es coach ontológico, además es miembro del equipo de diversidad del Centro Santa María y tiene mucho para contarnos y mucho para compartir. Primero te voy a dar la bienvenida, Santi, ¿cómo estás? Angie y Elisa del otro lado. Bienvenido. Hola Angie, Elisa, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. La verdad que encantadísimo de estar participando en citas. Bueno, Santi, nosotros nos gustan mucho la palabra proceso y todo lo que implica. Sabemos que en toda tu historia y en lo que estás haciendo también, bueno, hablas de los procesos, acompañás procesos. En este caso ya le contamos a la audiencia, pero repetimos que puntualmente vamos a hablar de la diversidad sexual y el proceso familiar que eso conlleva. Y la primera pregunta que nos gustaría hacerte es, y que te tenemos a vos también que puedes hablar en primera persona y también con el testimonio de acompañar a otros. ¿Qué sucede cuando un hijo decide contar a su familia que tiene una orientación sexual diferente? Bueno, a ver, la verdad que se me ocurren como un montón de cosas, es como que, y creo que tiene que ver con eso, con que pasan muchas cosas, ¿no? Entonces es como que es mucho lo que se pone en juego. Primero, con el tema de la palabra procesos, creo que vivimos constantemente en procesos, ¿no? Y un poco cuando, en el punto de tu pregunta, que tiene que ver cuando la persona lo comunica a su familia, ¿sí? Muchas veces el proceso ya comenzó en la persona que lo cuenta, ¿no? Digamos, yo todo lo que voy a hablar es en lo que habitualmente suele pasar con mayor frecuencia, pero esto es claramente, cada proceso es único porque intervienen cada persona y cada persona va a vivir su propio proceso por quién es. Y en los procesos familiares, por quién es cada integrante de su familia. O sea que no hay un proceso que sea siempre igual, pero bueno, sí que hay un montón de cosas que suelen ser habituales, que pasan siempre, ¿viste? Entonces, lo primero que tengo para decirte es que cuando alguien lo cuenta a su familia, ya primero se lo contó a sí mismo, lo habló consigo mismo y lo aceptó. O por ahí no sé si lo aceptó, pero sí que lo tomó como decir, ok, tengo una orientación diferente, ¿no? Y eso hay todo un proceso previo que pasa. Entonces, generalmente cuando la persona lo comunica, se abre un camino, se abre un proceso, inicia un proceso muy grande en donde si lo tuviéramos que graficar, sería como en una línea en donde uno está parado en una punta de la línea y la familia en la otra, ¿no? Siempre hablando en el caso de familias en donde esto es un tema. Sí. Hay familias donde esto realmente no es un tema, entonces, que son las minoritarias, ¿no? Y no son con las que necesitamos estos espacios. Pero sí hay muchas familias que está bueno porque hay muchas familias que se creen o se dicen o se cuentan a sí mismos que son muy abiertas hasta que algo como esto los atraviesa en primera persona. Claro. Y ahí es como decir, la verdad es que nos pasa un montón de escuchar en padres que de golpe me dicen, la verdad es que yo me sentía súper abierto e inclusivo y ahora me pasó esto y es como que me doy cuenta que no, ¿viste? Sí. Y claro, es como que se abre un proceso muy grande en donde hay que empezar a caminar para encontrarse, ¿viste? Es como que se abre el camino de, bueno, encontrémonos en el medio, ¿viste? Sí. Porque, bueno, al hijo o a la persona que lo cuenta a su familia se le abre toda la necesidad de ser recibido, aceptado e incorporado siendo quien es, y un poco lo que abre es contar quién es, ¿no? No es que se comunica una elección como quien cuenta una carrera, voy a estudiar arquitectura, sino que lo que hace es contar quién es, ¿viste? Y en ese contar quién es, viene atravesado con el pedido y el querer ser recibido por quien es, y no por quien la familia creyó que era, ¿no? No sé si se entiende. Sí.
Y del otro lado se abre un mundo enorme en donde de golpe toda mi proyección como padre de mi hijo se me pone en juego. En donde todo lo que yo proyecté y todo lo que yo creo que es mejor para mi hijo, o todo lo que visualicé de mi hijo, o mi hija, o de quien sea, se me pone en juego con esto, ¿no? Porque bueno, y encima se atraviesa también, y esto también se me pone en juego mis creencias, ¿no? ¿Qué creo yo del tema? ¿Cómo me educaron? Entonces es como un mundo muy grande. En ese mundo también, bueno, juegan los hermanos, ¿no? Como toda la dinámica, que me imagino que también con cada persona, o sea, la familia es una, pero bueno, cada persona también, después tenés tu espacio personal como de, bueno, los que les cuesta más por ahí aceptarlo o integrarlo, y es como varios procesos a la vez en realidad. Exacto. Esto es es parecido como si fuera viste, como si fuera en una computadora. Vos tenés la carpeta Mis documentos, que sería la carpeta Mi familia. Haces doble clic y tenés papá. Claro. Y tenés, dentro de Mi familia tenés papá, mamá, hermano. Bueno, Sí. cada integrante abre un proceso muy propio y personal, que no quiere decir que a veces se pueda vivir en conjunto y qué sé yo, pero cada uno hace su propio proceso, su propio progreso. ¿Por qué? Porque justamente lo que interviene es que se pone en juego quién cada uno es, es la forma individual y la mirada individual que cada uno tiene en función a esta temática. Entonces, por supuesto que en general como familia hay ciertos puntos que miramos parecido y que el proceso probablemente tenga puntos en donde se toquen, pero sí que cada integrante de la familia implica un proceso diferente que va a una velocidad diferente, ¿no? Pasa muchísimo que cuando acompañamos a los padres, vienen el padre y la madre, y cada uno va haciendo su propio proceso, aún dentro del matrimonio. Sí. A mí a veces me duele escuchar muchos padres que quieren el amor incondicional, ¿no? O que tienen como valor no sé, a un hijo se lo recibe siempre, pero como también por ahí en la imposibilidad o en el dolor de esto que decís de la expectativa que uno tiene por ahí como padres, bien o mal, sobre los hijos, que realmente no dejan un poco la vida en tratar de aceptar, ¿no? O no sé, en muchos casos un poco la salud, ¿no? Hasta que termina de ser un tema que se puede integrar bien. Digo, hay veces que el amor incondicional, sin las herramientas, es como que queda en la mitad, ¿no? Porque digo, uno como padre quiere aceptar y recibir, y no a veces se tienen las herramientas emocionales para poder realmente hacerlo, ¿no? Y bueno, no sé, como que me quedo en esos padres que quieren, pero no pueden. No sé si vos lo ves. Sí, sí, sí. Y por ahí, como una pequeña vuelta de rosca a esto que traes, que es súper interesante, que a veces lo que se necesita no es aceptar, sino lo que se necesita es dejar de no aceptar. Es algo que parece lo mismo, pero que en el fondo no es lo mismo. O sea, cuando yo dejo de no aceptar, en general en esos padres la energía está muy puesta en no, como en no aceptar, Sí. en no aceptar, y es dejar de no aceptar. Y bueno, el amor incondicional verdadero trae eso, ¿viste? Es como el amor más allá de lo que yo creo, más allá de lo que yo siento que es lo mejor para vos, más allá de lo que se me pone en juego a mí. Es como hacer un pacto en donde ponemos el vínculo por sobre el deber ser. ¿Viste? Es como pongo el vínculo y valorizo el vínculo y honro el vínculo. ¿Viste? Lo más valioso es el vínculo, es mi relación con vos
como hijo. Y me cuesta un montón y siento que no puedo, pero si todo el tiempo el foco está puesto en el vínculo y en el amor hacia mi hijo y no en lo que a mí se me pone en juego, en lo que a mí me pasa con esto, en lo que yo creo que van a pensar los demás, en lo que a mí me implica esto, muchas veces escuchamos a los padres, viste, decir, me pasa esto, viste, un hijo vino y me pasó. Y en realidad, ahí el foco está puesto en lo que a vos te está pasando. Y en realidad el foco tiene que estar puesto en tu hijo, ¿no? Y del otro lado, de nuestro lado, también, porque a nosotros un montón de veces, a mí también me tocó dar tiempo. A mí también me tocó entender que mis padres podían no entender, ¿no? Y bueno, por eso es que hablo de arrancamos en una línea como uno en cada cabecera y trabajamos para encontrarnos en el medio, ¿viste? Y en el medio tiene que estar el vínculo, tiene que estar el amor a mi hijo o el amor a mi padre, ¿viste? Es como priorizar eso. Santiago, Elisa te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Escuché un testimonio tuyo en una actividad que hiciste con el Centro de Espiritualidad Santa María, en el cual vos contabas que tu orientación no fue elegida por vos, sino como que te vino. Es diferente que a vos te suceda a que vos lo elijas pudiendo elegir libremente, ¿no? Exacto. Mira, a mí me gusta decir que la orientación se descubre. La orientación forma parte de constitutiva del ser. Es algo que no se elige. Lo que pasa es que nos quedó el tema de la elección sexual, porque durante mucho tiempo, con buena intención, cuando de esto se empezó a hablar, escuchábamos mucho en la tele, viste, decir, bueno, es la elección de cada uno, hay que respetarla, ¿no? Y entonces quedó un poco esto de la elección. Y nosotros muchas veces hacemos el camino para poder entender que esto no se elige, es, bueno, a ver, hagamos el ejercicio. Y invito a cada oyente a hacer el ejercicio de buscar en su memoria cuándo fue y cómo fue que eligió su propia orientación. Y lo van a buscar y no lo van a encontrar, porque no es una elección. Entonces, yo sí puedo elegir vivir en concordancia con quién soy, pero yo no elijo quién soy, esta parte de quién soy. Mi orientación forma parte de constitutiva. Mira, Damián Berneche, que forma parte del grupo del centro, siempre dice algo que para mí es importante y es entendernos y recibirnos como que las personas somos un misterio. Y cada persona es un misterio y nosotros tenemos nuestros propios misterios y yo creo que esto forma parte también de un misterio. El cómo es, no lo sabemos y tampoco, no sé si hay mucho para ver o me sirve mucho buscar el por qué, ¿no? Sí me parece re importante detectar que esto no lo elegimos y bueno, que siempre vamos a acompañar a que sí elijan el camino de vivir en concordancia con quienes son, ¿no? Porque el tema es que durante tantos años, el que sea, ¿no? Al momento que uno sale del closet, pero durante muchos años se vive en función a lo que el otro espera de mí. Es como vivir en función a la expectativa del otro y no en función a lo que yo soy. Sí, que eso en definitiva es algo que nos pasa en un montón de cosas, ¿no? Vivir más Total. por lo que el otro espera en muchos órdenes, ¿no? Y por eso yo, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, digo, el costo que tiene el vivir un poco disociado por tener miedo a que no lo acepten o que no lo quieran. Y pensaba en este proceso de la persona, ¿no? De la que tiene que contar esta orientación o todo lo que le pasa, que como vos decías, viene de previo de un trabajo de soledad, ¿no? De reconocérselo primero a él mismo. Digo, ¿cómo es ese proceso de curar la herida de que por ahí la gente que es tu gente le cueste aceptarte? Porque por un lado me pongo en el lado de los padres que quieren y no se puede, y por otro lado del lado de los hijos de que, viste, hay que tener como una fuerza o una fortaleza muy grande para dar ese tiempo que vos decís, ¿no? Porque son tus papás los que por ahí
no están pudiendo aceptarte, o tus hermanos. Y digo, ¿cómo es ese proceso? ¿Se cura? ¿Qué se necesita? A mí me sirve mucho, mucho, mucho pensar que yo me relaciono con el otro y que cuando el otro habla de mí, no está hablando de mí, sino que está hablando de su propia construcción de mí, ¿no? Sí. Es como la otra persona no está hablando de mi orientación, sino que está hablando de su propio mundo, de lo que a esa persona le pasa con mi orientación. Por supuesto que es doloroso y puede ser súper doloroso porque es sentir en un punto, es correrse del sentir que la persona no me está aceptando y cambiar por decir, bueno, la persona no está pudiendo, Claro, es la claro. persona la que no está pudiendo Claro, con pero quien yo tener, soy. tener esa mirada implica una madurez, ¿no? De un trabajo previo, que bueno, no sé, yo me imagino como ese trabajo anterior como de mucha soledad, pero no sé si es lo que yo pienso o si es así, ¿no? Pero, Mira, a mí me parece, como te digo, cada proceso es único, ¿no? Me parece que sí son procesos que suelen ser muy dolorosos y duelen justamente porque hay mucho amor involucrado. Son vínculos de mucho amor, es decir, mi salida del closet con alguien que a mí no me importa demasiado, la mirada de esa persona, en el fondo, si esa persona no me importa demasiado, bueno, no hay tanto en juego. En los vínculos familiares hay mucho que está en juego, que es el amor. Por eso insisto en que el camino es priorizar el vínculo por sobre todo, priorizar el amor por sobre todo. Es como correr el deber ser. El peligro es cuando empiezo a caminar en discursos como vos deberías ser de esta manera y entro en el dogma y entro en todo lo que es, como en reforzar lo que se espera de mí, porque todo eso es propio de cada mundo personal, es decir, lo que el padre o la madre cree que es lo mejor para su hijo y demás, es en función a su propia crianza, en sus propios valores, y está perfecto que así sea. El problema es querer llevar al otro, arrastrarlo hacia mi mundo, y si la otra persona no encaja 100% con ese mundo, entonces meto distancia y ahí es donde se empieza como a empantanar los procesos, ¿viste? claro, sí, Y ahí es donde se vuelven más dolorosos, nos empezamos a lastimar. Me parece que es elemental, así como digo priorizar el tema del vínculo, priorizar que en el proceso tiene que priorizarse siempre el respeto. Yo puedo aceptar que la persona no lo entienda, puedo aceptar que a mis padres les cueste, lo que no puedo aceptar es la falta de respeto. Claro. Lo que no puedo aceptar es que no me respeten. Cuando yo dejo de respetar el tiempo y el creer de mi padre o de mis padres, o al revés, cuando yo como padre dejo de respetar la individualidad y la voluntad de mi hijo, ahí es donde se empieza a empantanar todo. También te escuché algo que me pareció muy lindo, que me sirvió mucho pensarlo también en la semana, es que para acompañar no hace falta entender. Sí, ¿no? bueno, en el contexto en el que estábamos trabajando, que era en una formación de acompañantes espirituales, tal cual, ¿viste? Traíamos esto de decir, bueno, soltemos la ambición de querer acompañar a la persona entendiendo todo, ¿no? Yo hay cosas que no entiendo de procesos de diversidad y no necesito entenderlas. Cuando yo me corro de la idea de pensar que yo tengo que entender al otro para acompañarlo, se me abre un mundo mucho más amplio y más posible y mucho más lindo, ¿no? Es como poder acompañarte con lo que sos, como sos y desde donde yo soy, acompañarte de la manera en que vos necesites ser acompañado aparte, ¿no? Porque parte del amor incondicional es decir, yo te acompaño como vos necesites ser acompañado, no como yo quiero acompañarte, ¿no? Como, digamos, todo esto es como el objetivo de máxima, ¿no? Es como el ideal. Por supuesto que entre medio vamos teniendo pequeños escalones que son pequeñas conquistas, pero
pero esto es como la hipótesis de máxima, ¿no? Claro. Suele pasar mucho, viste, que al principio los padres dicen, bueno, ok, está todo bien, te acepto, pero no vengas con un novio a casa. Viste, decir, bueno, y a medida de que el proceso va sucediendo, esa barrera y hasta acá se va moviendo, ¿no? Pero bueno, siempre digo que lo importante de un proceso es que haya movimiento. No hay proceso si no hay movimiento. O sea, si yo me paralizo y me paro bueno, yo tengo mis tiempos, ya lo voy a aceptar, y no me estiro y no avanzo, ¿no? Para que haya proceso es necesario estirar un poquito más, ¿viste? Esto es parecido a cuando terminás de hacer gimnasia y tenés que estirar. Y bueno, es ese punto en el que cuando me estiro para llegar a la punta de los pies, hay un punto donde me empieza a doler. Ese poquito más que hago, que me duele, bueno, eso es el proceso. Eso tiene que haber en un proceso. Siempre tiene que haber un movimiento, tiene que haber una incomodidad, tiene que haber un avance, un paso hacia adelante. Santi, ¿cómo te vinculás o cómo ves cuando pasan como cosas más en el orden social, ¿no? De las marchas o esa manera como de expresarse, ¿no? O de querer, yo creo que también ser aceptados. O sea, ¿cómo te sentís en relación a las formas que por ahí vemos como sociedad de pedir esto, ¿no? Este espacio de querer realmente decir o integrar, como vos decías. ¿Qué mirada haces? Yo primero celebro la posibilidad de que exista la posibilidad de manifestar. Celebro, yo personal y particularmente, celebro que existan las marchas. Celebro la marcha del orgullo, me parece que está buenísimo. Celebro que se hayan logrado y conquistado un montón de derechos que se llegaron desde el reclamo, y creo que las marchas muchas veces incomodan y demás. Sí creo, como todo, pero lo creo de cualquier manifestación, no solo de una manifestación de diversidad sexual, sí creo que los excesos en la forma en la que yo me manifiesto no están buenos, ¿no? Pero eso no creo que sea algo puramente de las marchas que tienen que ver con la diversidad sexual, sino con las marchas en general. Cualquier exceso de violencia, cualquier exceso en la manifestación me parece que no la avalo. El tema es que muchas veces escucho el argumento de que, bueno, de que las marchas son, y viene todo lo que pasa a veces en algunas marchas y no en todas, en los excesos, Claro. ¿no? Y es como, bueno, traigo eso que a veces pasa como un todo, ¿viste? Como lo tiño toda la marcha de a veces los excesos que me parece que no están buenos, por supuesto. Sí, que por ahí tapan otras cosas, ¿no? Que eran más importantes que puntualmente un gesto o una manera. Exacto. Sí. Exacto, me parece que es re valioso que hoy por hoy en la sociedad haya un día en donde podamos marchar, en donde podamos mostrarnos, en donde podamos aparecer, en donde en algunos espacios se genera ruido, porque digamos es como aparecer en el campo de visión, es como cada tanto decir acá estamos, estos somos, porque durante mucho tiempo eso no estuvo presente. Santi, te hago la última, porque bueno, no me quiero exceder, la verdad que está bueno hablar de estas cosas, por lo menos para mí es un ejercicio, ¿no? Me parece que hay que saber cómo preguntar y cómo conversar, como justo, bueno, a partir de que hiciste o acompañás gente desde el Centro Espiritual Santa María, que lo conocemos un montón nosotras, ¿cómo se conjuga o cómo fue tu caso, no? Porque, bueno, ¿cómo fue tu caso en relación a la fe, ¿no? Y la iglesia y respecto a tu orientación? ¿Cómo lo integrás? Para mí fue un camino, y es un camino que construyo a diario, y es algo que me llevó muchísimo tiempo, ¿no? Por supuesto, durante mucho tiempo el aceptar
y el aceptarme y el abrirme al mundo siendo quien soy, implicó en mí un alejamiento de la iglesia que yo hice, fue un movimiento que yo hice y que tuvo que ver y que respondió a que durante mucho tiempo desde el lado de la iglesia yo escuché que por ser quien era yo no era aceptado, ¿no? Entonces es como decir, bueno, si en este espacio y en este lugar no hay lugar para mí, bueno, me abro, ¿no? Es como decir, aquí no hay sitio para mí, ¿no? Y el proceso que yo hice y la integración que yo hice fue un poco como abrir y despegar qué cosas vienen de la iglesia, del dogma de la iglesia, y qué cosas vienen y tienen que ver con mi espiritualidad y con mi relación con Dios y con mi forma de vivir mi espiritualidad, ¿no? Y en general, haciendo ese camino y ese proceso, me di cuenta que lo que más me separaba tenía que ver con cosas más dogmáticas y con cosas que tenían que ver más con la bajada de línea del mensaje de la iglesia, que me parece que la iglesia es como que está en constante cambio y en movimiento. Digamos, la iglesia es humana y la iglesia somos todos, ¿no? Fue como posicionarme, fue como yo soy católico cristiano bautizado, por lo tanto formo parte de la iglesia. Y cuando empecé a pararme en que la iglesia somos todos y que la iglesia dice y que la iglesia muchas veces se equivoca, porque digamos, nuestra iglesia es la misma iglesia de la Santa Inquisición. Es la misma iglesia que cometió errores enormes, que después salió a pedir disculpas, y es la misma iglesia que se reformula y que se para sobre lugares diferentes, como lo hacemos todos en otros dominios de nuestra vida, ¿no? Es como que estamos en constante cambio, ¿no? Entonces, a mí me sirvió mucho despegar eso de mi espiritualidad y de mi vínculo y de mi relación con Dios, ¿no? No pegotear que por ahí un dogma de la iglesia, no pegotearlo con mi vínculo con Dios, con lo que Dios quiere, con lo que Dios... ¿no? O sea, yo tengo relacionado a Dios con una única palabra muy grande y que es amor. Y creo que ese fue siempre mi norte, ¿no? Así que, pero bueno, es algo que está también en proceso, ¿no? Los procesos son muchos y son siempre... Y duran, ¿no? No, por ahí no siempre se terminan en esta vida los procesos, así que... Exacto. Y en los procesos familiares está bueno también resignificarlos, ¿no? La semana pasada lo escuchaba a Matías, que él dijo algo que me pareció re lindo, ¿no? Que él hablaba de bueno, el vínculo con nuestros padres y demás, y decía qué bueno esto de poder ver a nuestros padres con los ojos de adulto, ¿no? Y en esto me parece re importante, y yo le agregaría con ojos de adultos y con las herramientas de adultos, ¿no? Sí. Es como decir, yo hoy por hoy tengo la posibilidad de ver mi pasado siendo quien soy ahora, con las herramientas que tengo ahora y como soy ahora, ¿no? Y eso sí lo puedo resignificar. El pasado, el hecho fáctico no lo puedo cambiar. Lo que sí puedo cambiar es el significado que yo le doy, ¿no? Así que, nada, me parecía re lindo. Ay, bueno, Santi, nos dejás pensando, la verdad que creo que es una responsabilidad de todos, ¿no? Y te agradezco mucho la apertura y la generosidad de hablar desde vos y, bueno, siempre con ánimos de acompañar a las personas que acá en Citas decimos, bueno, hacer conversaciones que interesen, ¿no? Que en las familias se escuchen las notas y que pueda abrir a conversaciones que ayuden a la gente, es como nuestra misión. Sin duda esta nota va a llegar a muchos hogares y te agradezco mucho la generosidad de compartirte. No, mil gracias a ustedes y coincido y me parece importantísimo el diálogo y el hablar, ¿viste? Así que agradecidísimo de que exista esto. Si me permiten, me encantaría dejarle una pequeña reseña de Fernando Pessoa,
que es un poeta y escritor portugués que la verdad tiene algo que me parece re lindo y que dice: hay un tiempo en que es necesario dejar las ropas usadas que adoptaron la forma de nuestro cuerpo y en el que debemos olvidar los caminos que nos han llevado a los mismos lugares. Es ahora el tiempo de la travesía y si no nos animamos habremos quedado para siempre al margen de nosotros mismos. Así que nada, dejarles esa reflexión que me parece súper linda. Muchísimas gracias, Santiago Míguez, por estos minutos con Citas de Radio. Mil gracias a ustedes, beso enorme. Adiós. Chao, chao. Bueno, muy bien, así pasaba Santiago Míguez en este espacio de citas. Citas, conversaciones para crecer.